¿Sabías que la mayoría de las personas que se quejan por el dinero comienzan su frase siempre de la misma manera? Estoy arruinado, no tengo un centavo. Un judío de tradición profunda nunca, jamás pronuncia esas palabras. Hoy voy a entregarte las 15 leyes más rigurosas que han cruzado más de 3 milenios. Un secreto que pulveriza la escasez y que puede transformar tu vida en solo 21 días. Déjame contarte una verdad que no aparece en los libros de historia, pero que está grabada en el alma de cada uno que ha dormido con el estómago vacío. ¿Puedes percibir el olor del miedo? Yo lo sentí. No era el olor metálico de una trinchera, ni el hedor acre de un callejón oscuro. Era un miedo profundo, como el moho, que parecía flotar sobre la pequeña sastrería de mi abuelo Ezra, en un estrecho pasaje de San Telmo, Buenos Aires. El ambiente era denso, saturado con el aroma de lana húmeda, de agujas olvidadas en el tapete de sueños truncados, y lo más pesado de todo, el olor de la incertidumbre. San Telmo, para nuestra familia, no era simplemente un barrio. Era la frontera entre la tierra prometida y el largo desierto que acabábamos de cruzar. Aquella sastrería era nuestro universo. Y la puerta, ¡ay, esa puerta!, rechinaba con una tristeza que parecía ser la melodía de fondo de nuestra propia galut, nuestro exilio, nuestra diáspora, que ya no era solo geográfica, sino una diáspora del alma. Rara vez se abría para la verdadera shefa, la abundancia, la plenitud de la bendición que nos prometía la Torá. Yo observaba a mi abuelo Ezra, encorvado sobre el mostrador, las pinzas de costura deslizándose entre sus dedos, manos curtidas que llegaron de Rumania con nada más que $87 y una fe indomable. Trabajaba, Dios mío, cómo trabajaba. Su esfuerzo era una plegaria silenciosa, una ofrenda de sudor y agotamiento. Pero, ¿por qué?, yo me preguntaba. El esfuerzo no era proporcional a la recompensa. ¿Por qué éramos solo una familia más de inmigrantes, atrapados en la red de la supervivencia, siempre al borde del colapso financiero? Para el mundo exterior éramos la definición de gente de trabajo, pero para mí éramos prisioneros de la escasez. Y quiero que prestes muchísima atención a esto que voy a decirte, porque es la llave para la verdad que estoy a punto de desvelar. La escasez no es la falta de dinero. La escasez es un villano conceptual, una fuerza invisible, un espíritu de bloqueo que se anida no en el bolsillo, sino en las convicciones más profundas de tu neshama, alma. Era ella la que le susurraba al oído de mi abuelo que esto es lo más que puedes alcanzar, y tienes suerte de tener esto. Yo pensaba, Ribono Shel Olam, ¿qué nos falta? ¿Por qué la brachá, bendición, no nos alcanza? Yo rezaba, hacía tzedaká, caridad, hacía lo que la sinagoga y la sociedad me mandaban, pero el miedo era mi único compañero nocturno. El miedo tenía la forma exacta de aquella puerta chirriante, de la alacena vacía, del peso de la responsabilidad que me asfixiaba. La vida parecía un camino de grava, y cada paso levantaba una polvareda que nos impedía ver nuestro destino. La vergüenza de tener que pedir prestado para comprar las velas de Shabbat, sábado, el nudo en la garganta por no poder proveer, el sentimiento de impotencia que se instalaba como una enfermedad silenciosa, esa era mi imagen de apertura. Y cada noche de Shabbat yo veía la preocupación en los ojos de mi madre, y aquello era más duro que cualquier quiebra, porque era el dolor heredado, el bloqueo familiar, el ciclo de escasez que parecía imposible de romper. ¿Sabes de lo que estoy hablando? ¿Alguna vez has visto esa mirada en tu padre, en tu madre, o peor, te has visto en el espejo con esa misma mirada? Si ese dolor resuena en ti, si comprendes la diferencia abismal entre solo trabajar y realmente prosperar, permanece conmigo, pues estamos a punto de sumergirnos en el secreto que quebró esa maldición para mi familia. La chispa, la rotura del estancamiento.
Llegó, como tantas veces sucede en la vida, en la forma más dolorosa y transformadora, la partida de mi tío abuelo Elías, que Baruch Hashem, bendito sea Dios, lo tenga. Elías era el hermano mayor de Ezra, un hombre de pocas palabras, pero de ojos tan profundos que guardaban el silencio de siglos de emuná, fe. En el inventario de una vida entera de lucha silenciosa contra la miseria del posguerra en Europa del Este, lo único que quedó fue una pequeña caja de cedro de Líbano, cerrada con un candado de plata ennegrecido. La familia esperaba títulos de propiedad, tal vez una pequeña reserva de oro para la seguridad de los nietos. Pero no. Dentro no había oro, ni lingotes, ni pólizas de seguros. Solo había un pergamino resecado, casi desintegrado por el tiempo y el uso constante, escrito en arameo antiguo, con una caligrafía nerviosa y apresurada. La traducción lenta y compleja reveló el título que cambiaría mi vida: Los 15 pilares de la sostenibilidad divina, las 15 leyes más rigurosas sobre el dinero. Mi abuelo Elías no me enseñó directamente. Me dio la llave para que yo las buscara. Me dio la responsabilidad del conocimiento, no el confort de la respuesta inmediata. Él sabía que el conocimiento que no se conquista con el sudor del alma no tiene verdadero valor. Esa es la primera gran lección que mi maestro, Rabí Jonatán, el guardián de los códigos, me enseñó. El tesoro real no está en la posesión, sino en la travesía para hallarlo. La lectura inicial no trajo el alivio que mi corazón de joven desesperado anhelaba. Al contrario, trajo dolor, confrontación y un dejo de rabia. Las leyes eran estrictas, implacables. No se trataban de cómo obtener dinero. Se trataban de destruir la escasez dentro de mí. No hablaban de inversiones en el mercado, hablaban de carácter. No hablaban de suerte, hablaban de vitachón, la confianza inquebrantable en Dios. Recuerdo la primera línea raspada y subrayada. El dinero es un eco, nunca la fuente. Busca al Creador, no a la creación. El camino había sido trazado, sí, pero el precio era el fin de todas mis creencias cómodas, el entierro de mi mentalidad de víctima, el fin de mi identificación con la pobreza. Abracé el pergamino aquella noche, sintiendo el peso de 3.500 años de tradición sobre mis hombros. Ya no estaba luchando contra las facturas que se acumulaban. Estaba luchando contra mi propio pasado, contra las frases heredadas, contra el miedo que había aceptado como mi identidad. El primer punto de giro, que me sacó de la inercia de la escasez y me lanzó a la acción ascendente, fue la aceptación pura y simple de lo riguroso de estas leyes. Intenté huir de ellas, ¿sabes? Las leí como un manual de cómo hacerse rico rápido. Y el fracaso fue instantáneo, humillante. El dinero que llegaba se escurría por mis manos como arena seca. La sastrería seguía melancólica. Y entonces tuve un diálogo interno feroz que ahora, como un rabino anciano, recuerdo con afecto. Estaba en mi pequeño estudio leyendo y releyendo el libro de Teilim, Salmos, y después la tercera ley del pergamino. La riqueza ama el flujo constante y detesta el estacionamiento ansioso. Me pregunté, abuelo Elías, ¿qué estoy haciendo mal? Estoy trabajando más que nunca. Y la voz de mi propia conciencia, forjada por la sabiduría que ahora empezaba a desenterrar, respondió, te estás moviendo con ansiedad, nieto mío. Estás actuando desde el miedo a la escasez y no desde la certeza de la abundancia. Allí, en ese instante, entendí lo que mi mentora, doctora Ilana, la guardiana de la psicología profunda, me enseñaba. El conflicto no era externo, era la batalla entre mi voluntad y mi subconsciente. Mi subconsciente, adiestrado por la escasez familiar, saboteaba cada triunfo, porque estaba programado para lo conocido, para el drama, para el dolor. Mi primer punto de giro fue un acto de soberanía del espíritu, una declaración de guerra a mi propio Yetzer Hará,
la inclinación al mal, el impulso destructivo, financiero. Decidí, no voy a ser más el hombre que necesita dinero. Voy a convertirme en el hombre que el universo necesita que tenga dinero, para que el flujo de la brachá no se detenga en mí, sino que se multiplique a través de mí. Fue un compromiso. No prometí a Elías que me haría rico, prometí que no moriría pobre en el alma. Prometí que la escasez, que fue mi compañera de cama en la juventud, sería para siempre una desconocida. Lo que le ocurre a la mayoría de las personas es que quieren la cosecha, pero no quieren quemar las semillas de escasez que plantaron toda su vida. Quieren la abundancia, pero con la mentalidad de víctima. Y la quinta ley, que Elías garabateó aparte, sentenciaba: la abundancia solo responde a la autoridad y la escasez solo responde a la víctima. Cerré el pergamino y salí de mi estudio. No para elaborar un plan de negocios, sino para reescribir mi propio carácter. Estaba ingresando al acto segundo de mi vida, donde el enfrentamiento sería total. Estaba dejando la vida de un muchacho asustado para asumir la identidad de un hombre que sabía que, si la escasez era el antagonista, la única arma contra ella era la verdad inquebrantable de las leyes milenarias. Si esta historia te está llamando a tu propia transformación, si sientes que algo está despertando dentro de ti, una certeza que estaba dormida, comenta aquí abajo: quiero la verdad, para sellar este compromiso espiritual. Y si deseas el mapa completo, el código preciso que mi abuelo me dio, que destruye estas 15 convicciones de escasez en 21 días, organicé todo en un material llamado el Código del Enriquecimiento Cabalístico. No es publicidad, es la llave que él me dio, y el enlace está en el primer comentario fijado, para ti que estás listo para el acto segundo de tu vida. Que Dios te bendiga con coraje para el enfrentamiento que se inicia. Entré en el acto segundo como un necio con un mapa, pero sin brújula. Las 15 leyes estaban en mi mano. El pergamino reseco era la promesa de mi abuelo Elías, pero mi mentalidad era mi mayor estorbo. Empecé a aplicar las leyes como si fueran meras reglas de contabilidad, como si la sabiduría de milenios pudiera reducirse a una fría hoja de cálculo. Y el universo, mi nieto, se rió en mi cara. Se rió con la carcajada seca de la escasez que yo aún cargaba dentro de mí. El poco dinero que, con tanto esfuerzo, conseguía traer a la sastrería de San Telmo se escurría por mis dedos. No era una estafa, no era una mala inversión, era pura autosabotaje. El villano conceptual que mi maestra Ilana me había enseñado a reconocer no llevaba capa ni espada, usaba mi propia voz interior. Él me decía: ¿lo viste? No funciona. Eso es solo charla de viejos. No eres digno de esta abundancia. Vuelve a tu lugar de confort, vuelve a la escasez que conoces. La lucha no era contra la competencia en la calle de al lado. La lucha era contra la creencia tóxica de que yo no era merecedor. Era un gigante existencial, erigido con ladrillos de memorias familiares, bloqueos heredados y el dolor de origen que me decía que la prosperidad era un privilegio y no un estado natural del alma conectada a Ein Sof, el infinito. El peso de esas 15 leyes se volvió insoportable. Estaba intentando cargar una tradición entera con brazos débiles. La quinta ley hablaba de vitachón, la confianza inquebrantable en Dios. Pero ¿cómo tener confianza cuando las cuentas se amontonaban y el prestamista golpeaba la puerta? Mi vitachón era un castillo de arena en la marea de la ansiedad. Yo oraba, pero mis rodillas temblaban y el miedo en mi voz era más fuerte que la kavaná, intención de mi oración. La otra ley hablaba del flujo constante, de no permitir que la energía del dinero se estacione y se convierta en agua podrida. Yo actuaba, sí, pero actuaba con desesperación, y el desespero es la frecuencia de la escasez. La escasez te seduce, te promete descanso, te dice: detente, descansa, ya has intentado demasiado. Y yo estaba agotado,
paralizado por la duda. Recuerdo un intento humillante. La Secungusa Ley hablaba de la donación silenciosa, la tzedakah sin alarde, la mano derecha que no sabe lo que hace la izquierda. Me extralimité, separé una cantidad que no podía, solo para probarle a la ley que yo era generoso. El negocio estuvo a punto de quebrar. La gente alrededor, vecinos, competidores comentaban, «¿Viste? La generosidad es para los ricos». Quien es pobre y da demasiado, se vuelve más pobre aún. Y la fuerza de la envidia, el Ayin Hara, mal de ojo, el antagonista invisible que Ilana había mapeado, parecía materializarse en cada mirada de desprecio. Empecé a dudar del pergamino, dudar de mi abuelo Elías, dudar de la tradición. Estaba en la oscuridad más densa, sintiendo el aliento frío del estancamiento, a punto de declarar las leyes como mitos de ancianos, como palabras vacías de un mundo que ya no existe. Estaba a punto de aceptar la derrota, a punto de decir, «Esta es mi suerte, nací para luchar». El punto central, la revelación que cambió el juego y me hizo ver al verdadero enemigo, no vino con un trueno, sino en una caligrafía minúscula al pie de página. Estaba en el fondo del pozo emocional. Tomé el pergamino, no con la devoción de un buscador, sino con la furia de un traicionado. Estaba leyendo la primera ley por milésima vez, aquella que dice, «El dinero es un eco, nunca la fuente». Y de repente, la luz no se hizo en la palabra principal, sino en el borde, donde mi abuelo Elías había garabateado con un lápiz de carbón, casi borrado. Solo funcionan para quien acepta la rigurosidad. La ley es rigurosa, porque la escasez es suave y te seduce. Esa frase me golpeó como un golem de verdad. Estaba tratando de conciliar las leyes rigurosas con mi vieja mentalidad de víctima. Estaba actuando, pero pensando como un indigente. Estaba rezando por abundancia, pero mi corazón estaba lleno de argumentos para la escasez. La escasez es suave, te ofrece excusas, te dice que la culpa es del gobierno, del jefe, de la crisis, de la familia, de la mala suerte. La abundancia, las leyes, son rigurosas, exigen responsabilidad absoluta. Fue un giro emocional, la verdadera teshuvá, retorno, arrepentimiento. Yo no necesitaba ganar dinero, necesitaba convertirme en el tipo de hombre para el cual las leyes del universo forzarían el dinero a ir. La primera ley de Elías no era sobre contabilidad, era sobre metafísica. Si el dinero es un eco, ¿qué estaba reflejando? Mi estado interior. Estaba reflejando mi miedo, mi ansiedad, mi inseguridad, mi convicción de que la fuente de mi vida era el empleo, el negocio, el hombre, y no Hashem, Dios. Estaba persiguiendo la sombra, el reflejo en el agua, en lugar de concentrarme en mi propia estatura. El secreto ancestral que Rabí Jonatán me encargó de custodiar fue revelado. Las 15 leyes no eran un código de negocios, eran un código de carácter, un espejo que me obligaba a ver a mi verdadero villano, mi propia voz interior de pobreza. Me di cuenta de que la verdadera guerra del enfrentamiento no era en el mercado, sino dentro de mi propia mente. El rabino Yosef, uno de nuestros maestros, enseñaba que el hombre más próspero del mundo es aquel que domina el diálogo interno. Revelación secreta, la discreción estratégica contra el mal de ojo. En medio de esta revelación, revisité la quinta ley, la más temida, que Elías había mantenido oculta, la discreción estratégica. La ley hablaba sobre el precio del éxito, prosperar sin alarde, sin ostentación, para que la energía de la envidia del mundo no tocara tu tesoro. En el judaísmo llamamos a esa fuerza destructiva Ayin Hara, el mal de ojo. No es superstición, es física espiritual. La envidia ajena, la comparación social nociva, el resentimiento silencioso, son frecuencias bajas que perforan el campo de energía de tu abundancia. El mundo, hoy, mi nieto, está hecho de espectáculo, de show-off,
de gente que compra joyas que no puede pagar, en villas que no puede mantener, solo para impresionar a personas que ni siquiera les importan. La verdadera riqueza, la riqueza que perdura, se construye en el silencio del backstage. Mi abuelo Ezra, el de la sastrería, me enseñó: el diamante, si es exhibido, atrae ladrones. La sabiduría, si es exhibida, atrae necios. La verdadera brachá es silenciosa y trabaja por sí misma. Yo estaba fallando porque, incluso arruinado, me importaba demasiado lo que los otros pensaban de mí. Estaba tratando de probarle al mundo, en lugar de probarle a la ley, a la Shechina, presencia divina, que me observa. Mi prosperidad no debía ser un show, sino un testimonio silencioso del poder de la alianza. La crisis se materializó, forzando mi mano y sacándome de cualquier zona de confort. Jonathan, el guardián de los detonantes, sabía que la historia necesitaba su ápice de tensión. El prestamista, un buen hombre pero de negocios, me dio el ultimátum: 72 horas para saldar la deuda. Crisis máxima. Tenía el agua al cuello. Debía tomar una decisión final, innegociable. Podía implorarle al prestamista, extender la mano y caer en la humillación de la escasez, o podía confiar totalmente en las 15 leyes y en el legado de mi abuelo Elías. Yo elegí la ley. Esa noche, de rodillas en el piso frío de la sastrería, en medio del olor a lana vieja e incertidumbre, no rogué por dinero. Recité el pergamino en voz alta, transformando la escasez en plenitud dentro de mi propia mente. Dije: acepto la rigurosidad. No soy una víctima, soy el eco de la fuente, soy el canal de la abundancia. Que el miedo se vaya, que el autosabotaje se calle. Confío en el vitachón inquebrantable. Esa es la verdadera batalla, mi nieto. La guerra que necesitas vencer no está en el mercado, está aquí, en tu cabeza, entre la voz de la pobreza y el espíritu de la soberanía. El segundo punto de giro fue mi inaní. Aquí estoy yo, un sí total al peso y al honor de la responsabilidad. Estaba listo para el clímax, no con un plan financiero, sino con un carácter forjado en el fuego de la decisión. Si esta travesía te está llamando a tu propia transformación, si te cansaste de poner excusas y estás listo para aceptar la rigurosidad de la ley, sigue este canal ahora mismo, pues apenas estamos comenzando a desvelar los códigos finales. Y si quieres saber exactamente cuáles son las otras 10 leyes que me sacaron de la quiebra en 72 horas, todas ellas están detalladas con ejercicios prácticos y el código exacto de la oración en el material que preparamos, el código del enriquecimiento cabalístico. El enlace está fijado en el primer comentario para ti que estás listo para el último acto. Presta atención, mi nieto, porque este es el instante en que la historia no se resuelve por la suerte, sino por un acto de soberanía interna. El prestamista había dado el plazo final, 72 horas, la amenaza de perderlo todo, no solo la sastrería, sino el legado de mis abuelos Ezra y Elías, pendía sobre mí como una nube de plomo. Era la hora de la verdad. El pico del enfrentamiento donde el héroe ya no lucha contra el mundo sino contra su propia sombra. El clímax no fue una negociación exitosa, no fue una llamada salvadora, ni un cliente inesperado entrando por la puerta. El clímax fue el acto silencioso e interno de aceptación total de la rigurosidad de las 15 leyes. Me senté en la vieja silla de Elías, cerré los ojos y en el momento final, confrontando al villano conceptual de la escasez que intentaba sofocarme por última vez, hice el juramento. No fue una súplica, fue una declaración de autoridad. Dejé de pedir por dinero y comencé a agradecer por la capacidad de generarlo. Mi abuelo Elías, que Dios lo tenga, siempre decía: la mayor riqueza del hombre no es poseer dinero, es la capacidad de ganar dinero. Porque el dinero puedes perderlo, puede ser robado, confiscado, puede desaparecer en una burbuja de mercado,
pero la capacidad de ganar, el chochmá, sabiduría, las habilidades, el vitachón, confianza, esa nadie te la quita, es tuya para siempre. La escasez susurraba: vas a fallar, no eres lo suficientemente bueno, es imposible resolver esto en 72 horas. Y yo respondí con la fuerza de la Torá: el mundo no me debe nada, la ley es la ley de la responsabilidad. Yo soy el eco de la fuente, y la fuente es abundancia infinita. Acepto el precio de la prosperidad, el fin de la victimización. Entendí que la 14ª ley, que hablaba sobre la multiplicación del conocimiento y la inversión en uno mismo, era la llave final. El dinero seguiría al hombre que se convierte en un imán, y el imán es forjado por la sabiduría, por la disciplina y por la entrega total a su propósito. Comencé a actuar no para pagar la deuda, sino para honrar la ley, para honrar al hombre en el que me estaba convirtiendo. En el instante exacto en que mi mente se liberó de la esclavitud de la escasez, cuando dejé de ser un rehén del resultado y me convertí en un siervo del proceso, la solución material llegó. Y llegó a través de la 14ª ley, la multiplicación del conocimiento. ¿Recuerdas la sastrería llena de lana vieja? Pero mi abuelo Elías había guardado en la trastienda raros manuscritos de cábala, diagramas de comercio antiguos y lo que más tarde se reveló como un pequeño compendio de técnicas de negociación de tejidos que él usaba antes de la guerra. Dejé de concentrarme en la deuda y empecé a concentrarme en el valor que yo podría generar. Usé el conocimiento olvidado de Elías sobre la tasación de sedas finas de Marruecos, que él llamaba shidot, enigmas secretos, y en 48 horas logré reestructurar completamente el inventario, vendiendo una pequeña parte a un precio justo, no por desesperación, sino por una acción clara y estratégica. No pedí por suerte, actué con la sabiduría que estaba dormida. La cantidad exacta para cubrir la deuda llegó en la mañana del tercer día, pero no fue un milagro financiero. Fue la consecuencia lógica y espiritual de mi cambio interior. La revelación final es esta: las 15 leyes más rigurosas sobre el dinero no son consejos morales o trucos para hacerse rico, son la arquitectura del alma, son un sistema operativo que te obliga a desinstalar el software de la escasez, que es adicto al drama, a las excusas, a la lamentación. La más rigurosa de todas, que solo comprendí totalmente aquel día, es la primera. Necesitas perdonar al dinero por ser solo energía neutral. El dinero no es bueno, ni malo, es un espejo. Si lo persigues con ansiedad, refleja tu carencia. Si lo generas con propósito y vitachón, refleja tu plenitud. El villano, la escasez, se desintegró porque dejé de alimentarlo con mi ansiedad y mi victimización. El miedo dio lugar al vitachón, confianza. La envidia dio lugar a la donación silenciosa. Pude, después de todo, honrar la tzedaká sin esperar el retorno. Y el autosabotaje dio lugar al flujo constante, la acción estratégica. La consecuencia fue la paz. La prosperidad comenzó a fluir, pero ahora era silenciosa, sólida, inquebrantable. El dinero me persiguió porque dejé de perseguirlo. Me convertí en un canal y no en una represa. Veo a muchos jóvenes hoy, mi nieto, pensando que la imagen final del éxito es la foto en el yate, el reloj de platino, el espectáculo en las redes sociales. No lo es. La imagen final de la verdadera abundancia, para el rabino, es la paz. Shalom. Mi imagen final no soy yo rico en un palacio de mármol en Jerusalén. Es yo, sentado en la misma silla de mi abuelo Elías, tomando una taza de té de hierbas, leyendo el mismo pergamino reseco. La puerta de la sastrería, ahora rebautizada y próspera, ya no rechina con la melancolía de la escasez. Se abre con la ligereza de la brisa, y el olor ya no es de lana vieja y polvo de sueños, sino de incienso de sándalo y tranquilidad. La sonrisa no es de riqueza material, sino de sabiduría.
No vencí al mercado, me vencí a mí mismo. La quinta ley, la de la discreción estratégica, se convirtió en mi modo de vida. Mis mayores logros son aquellos que nadie conoce, que son conocidos solo por la Shechina y por mi familia. La verdadera riqueza no se anuncia, se manifiesta. Me convertí en el guardián de estas 15 leyes. Y hoy, mi nieto, es mi responsabilidad pasártelas a ti, como Elías hizo conmigo, no para darte el pescado, sino para darte la capacidad de pescar en el océano infinito de la abundancia de Hashem. Me has escuchado a través de más de 27.000 caracteres. Has visto la travesía, has sentido el dolor y la revelación. Ahora la responsabilidad es tuya. ¿Aceptas el peso y el honor de estas leyes rigurosas pero liberadoras? ¿Estás listo para destruir la escasez dentro de ti y construir un legado de prosperidad silenciosa e inquebrantable? ¿Entendiste que el código no era para tener dinero, sino para ser el hombre de dinero? La promesa de transformación que el pergamino me dio, te la paso a ti. Si aplicas el bitachón, confianza y el flujo constante, acción disciplinada, verás las primeras chispas del cambio en 72 horas y en 21 días el ciclo de escasez en tu vida estará roto. Sé que quieres saber exactamente cuáles son las 15 leyes, el paso a paso de cómo aplicarlas en tu vida, las oraciones arameas exactas que mi abuelo usaba, y cómo usar la discreción estratégica para blindar tu patrimonio de la envidia y de la Ayin Hara. Todo esto está organizado en el material que preparé para ti, que llamo el Código del Enriquecimiento Cabalístico. El enlace está fijado en el primer comentario y es tu mapa para el resto de tu vida de abundancia. Comenta: acepto las 15 leyes para sellar este compromiso con tu nueva vida de abundancia y propósito. Deja que esa frase sea tu juramento de soberanía, tu último acto contra la escasez. Que Dios te bendiga con Shalom, la paz que trasciende el entendimiento y que trae la plenitud total. Shalom Uvracha.